tardes para todos. Hoy en un capítulo más del Charladero Psicológico vamos a tener a un autor muy importante quien nos va a centrar mucho en lo que es la teoría cognitivo, como lo es Jean Piaget. Muchas gracias pues a cada uno de los oyentes que tenemos el día de hoy sintonizando con nosotros. Vamos a tener a cuatro psicólogos en especial que nos va a acompañar y también nos va a hablar de este gran autor, como lo es Juliet, Santiago, William y Sebastián. Entonces, vamos a empezar hablando de quién era él. Entonces, para que nos compartas un poco de quién era él, por favor, Juliet, cuéntanos quién era Jean Piaget, por favor. Claro que sí, Laura, buenas tardes, ¿cómo están? Encantada de estar con ustedes acá. Sí, Jean Piaget fue uno de los grandes psicólogos del siglo XX. Nació el 9 de agosto de 1896 y falleció el 16 de septiembre de 1980. Sus padres eran dos personas suizas. Su padre era profesor de literatura, por lo cual toda su educación fue basada como en la vida académica y en la importancia de esta. Piaget era considerado un niño prodigio. Más o menos a sus 13, 14 años, comenzó a realizar una investigación sobre cierta clase de gorriones albinos, lo cual lo posicionó pues dentro de esta categoría, ya que no es un tipo de investigación que un adolescente pues haga dentro de esta edad. Dentro de su campo académico tuvo varias carreras, fue epistemólogo, biólogo, psicólogo y pues fue el padre del constructivismo, ya que pues generó una teoría que generaba el conocimiento frente a la interacción entre el sujeto y el objeto. De igual forma, también se le debe mucho a la prueba de inteligencia de Alfred Binet, ya que él fue, junto con Binet, su creador, quienes ayudaron a modelar esta prueba para que sea lo que hoy en día conocemos. Algo que hay que resaltar dentro de la experiencia psicológica de Piaget es que su teoría la basó en la observación de sus tres hijos, ya que él no se fijaba en los errores que cometían, sino en cómo ellos iban desarrollándose a lo largo de su vida. Como tuvo tres hijos y los tuvo en diferentes etapas, tuvo facilidad para comparar cómo se comportaba cada uno de ellos en diferentes etapas de su vida. Y es por esto que de aquí da paso a las cuatro etapas, pues, de Piaget como tal. Dentro de su vida profesional tuvo grandes rasgos. En 1936 era docente de la Universidad de Lausana y fue nombrado director de la Oficina Internacional de Educación. En 1951 a 1954 fue secretario general de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica y en 1955 Piaget creó el Centro Internacional para la Epistemología Genética de Ginebra, y el cual fue dirigido hasta que falleció en 1980. A día de hoy, muchas de las teorías y de los postulados dentro de la psicología educativa, la psicología del desarrollo y la psicología constructivista se lo debemos a él, ya que él postula que los niños pues tienen que cumplir ciertas etapas a lo largo de su vida para poderse desarrollar completamente. Bueno, Juliet, me parece muy importante eso que dijiste de la teoría cognitivo de Piaget, ya que les vengo a explicar sobre esta teoría. Esta teoría fue creada en 1940, sin embargo, fue retomada hasta 1987, debido a que en 1940 el auge del conductismo estaba por todos lados. Entonces, la comunidad científica no tomaba en cuenta esta teoría de Piaget, ya que esta teoría de Piaget va mucho sobre la mente e interioriza muchas cosas, ya que nos menciona sobre esquemas mentales y otras estructuras mentales que más adelante mis compañeros van a ir a fondo. En esta teoría concibe que el sujeto es activo en el aprendizaje y también dice que el niño construye ese conocimiento con su entorno. Esta teoría está constituida por fundamentos tanto innatistas como empiristas. Esto quiere decir que los niños, tanto como los reflejos, el reflejo de agarrar, ese reflejo va desde que nosotros nacemos. Y uno de esos fundamentos empiristas va a que también aprendemos conforme la experiencia. Piaget en su teoría cognitivo-social dice que los niños organizan sus estructuras a partir de lo que van conociendo. Sin embargo,
no significa que el niño que conoce más ese niño va a estar en una estructura mental mayor a la de otros niños. No. Él dice que hay 4 etapas de de esta teoría, que son la sensoriomotora, la preoperacional, las operaciones concretas y formales, que ya mis compañeros van a hablar de ello. No, apague el micrófono. Bueno, Sebastián, muchas gracias por esa información que nos acabas de brindar. Realmente con lo que tú mencionas es muy cierto. Él, pues, con lo que observan sus hijos, como lo comentaba Juliet, nos habla, pues, de 4 etapas. Dentro de ella, pues, inicialmente nos habla de la etapa sensoriommotriz, que esta, pues, se extiende desde lo que es el nacimiento, más o menos al aproximado de la edad de los 2 años. Pues, obviamente es la primera etapa que nos propone este gran autor, donde, pues, realmente lo que se empieza a entender del niño pues son las etapas como sensoriales y sensoriomotrices que tiene este niño. Entonces, como para darte un ejemplo, para que me entiendas mejor, ¿qué podemos evidenciar en esta etapa? Está especialmente lo que es los patrones de reflejo, que entonces encontramos el succionar, el agarre y el cosquilleo. Entonces, el succionar, que está cuando el niño busca la teta de la mamá, pues obviamente para satisfacer una necesidad y pues para buscar su alimentación. El segundo reflejo que tenemos, así como más conocido y que de pronto vemos mucho con familiares que tienen niños, también está el agarre, que normalmente cuando tú al niño le alcanzas el dedo, él normalmente lo suele agarrar a presión con su mano, como una forma también de comunicación, ya que el niño en esta etapa pues intenta comunicar con lo que es el llanto y un poco el balbuceo y el gemidos pues con su boca. También tenemos el colquilleo de los pies, que normalmente es cuando al niño con la yemita de los dedos se le tocan los pies y ellos lo que hacen también es como tratar de recogerlos como de una otra manera, ese estímulo de cosquillas. También encontramos algo muy importante dentro de él, que es lo que es al finalizar la etapa, llegando a una edad de 2 años aproximadamente, que es lo que es la permanencia del objeto. ¿Cómo te puedo explicar realmente esto de permanencia del objeto para que nos quede un poco más claro? Por ejemplo, nosotros conocemos que un objeto está porque lo vemos, ¿sí? Pero sabemos que si vamos del lugar o nos retiramos del lugar y volvemos, lo vamos a encontrar igual de la misma la manera en que estaba. ¿Qué sucede? Que el niño pues hasta no tiene esta capacidad cognitiva, sino que el niño, ¿qué sucede? En este caso, por ejemplo, tenemos un juguete y si yo te lo paso por al frente de la pantalla, tú lo ves mientras yo lo voy pasando, pero si lo retiro un poco más a mi derecha, ya no lo vas a ver. Entonces, ¿esto qué sucede? Para el niño, el objeto ya no existe, ya no está viendo esta permanencia del objeto. ¿Listo? También, pues, como tal, realmente es las observaciones principales que nos plantea Jacques Piaget en lo que es esta primera etapa. ¿Listo? También encontramos algo muy importante que es ya es al final los 2 años, que es cómo distingue el mundo del niño. Entonces aquí ya empieza a haber una exploración, incluso principios como de acercarse al mundo, ya no está tanto el apego a la mamá, sino está el coger los objetos, el agarrar. Entonces ya el niño empieza a tener una exploración más hacia su mundo exterior. Ya no solamente está él como individuo, sino ya empieza a explorar ese mundo exterior. Entonces, con esto quisiera entrar a la segunda etapa. Entonces, en esta segunda etapa, él nos plantea lo que son etapas preoperacionales. Esta etapa preoperacional, pues obviamente abarca aproximadamente de los 2 años más o menos a los 7 años de edad. Es más que todo simbólica. Es como el pensamiento, es como más, un pensamiento más concreto de lo que es la etapa sensoriomotriz. ¿Listo? Entonces, como lo es el egocentrismo que tiene el niño. Entonces el niño en esta etapa es muy egocéntrico, donde estoy solo yo como objeto. Entonces, por ejemplo, ya como en esta etapa, el niño empieza a tener un acercamiento mayor con lo que es su entorno social, como por ejemplo acercarse a un jardín, donde obviamente nos arraigan mucho todos estos procesos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el niño está, todavía tiene ese amigo imaginario que llamamos muchas veces. Entonces, como todavía es tan egocéntrico, entonces, el niño, ¿qué sucede? Que le cuesta mucho interactuar con sus demás compañeros porque todavía está el amigo imaginario con el cual puede jugar e interaccionar. También tenemos lo que ya es el mayor uso del lenguaje, entonces ya empezamos a interpretar ciertas palabras,
pero entonces para esto hacemos el conjunto como un rompecabezas, nuestro cerebro es como un rompecabezas, entonces lo que hacemos es unir los procesos sensoromotrices con este proceso preoperacional. Entonces unimos ya que sabemos que hay un poco más de permanencia del objeto y como ya sabemos que si yo señalo un objeto voy a tener un resultado, ya empezamos a saber que repetidamente ese objeto llega a tener un significado. Entonces empiezan las palabras primeras, que son las primitivas como mamá, papá, tete, teta, tetero, ¿sí? Que son como los primeros. También surge mucho lo que es el juego, pues porque ya que hay una interacción social, sobre todo pues porque ya el niño está dentro del colegio, entonces pues surge lo que es el juego y pues también crece mucho lo que es el pensamiento simbólico. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente nosotros entre esta etapa aprendemos demasiado sobre lo que son los símbolos. Entonces, el niño ya empieza a hacer lo que es un proceso de organizar de acuerdo a las características. Entonces, por ejemplo, ya el niño entiende una diferencia entre los animales. Por ejemplo, te voy a poner algo muy claro, el perro y el gato. Sabemos que los dos son mamíferos y tienen cuatro patas, pero sabemos que cada uno tiene un nombre diferente. Ya hay una clasificación. Se parecen, pero tienen un nombre diferente. O como por ejemplo la cebra y el caballo. Tienen muchas cosas parecidas, pero ya hay una clasificación y categorización de estos elementos. Obviamente es muy importante esta categorización porque entonces ya empezamos a acercarnos más a poder tener un lenguaje más claro, como por ejemplo decirte yo, el cielo es azul, ¿sí? Pero de pronto eso en partes del lenguaje, pero en partes de representación de los símbolos, entonces los primeros procesos que llegamos a hacer en esta etapa es dibujar el cielo, pero lo dibujamos de color verde. Dibujamos el sol, pero lo dibujamos de color azul. Entonces hacemos cosas similares que vemos a nuestro entorno, pero todavía pues no hay una diferenciación específica. Realmente esto como es lo más importante y aquí también tenemos que tener muy en cuenta que es donde vemos también cómo sufre esa etapa del desarrollo dentro de los niños y cómo esta etapa de lo que es de los 2 a los 7 años es tan importante, ya que se empiezan a ver pues todos los procesos pues de inteligencia, tanto como en el desarrollo. También quisiera que continuáramos con mi compañera Santiago, que trae algo muy importante para decirnos con relación a esto y son las etapas de operaciones concretas, teniendo que esto va ligado al anteriormente comunicado por mí y teniendo en cuenta que aquí empieza el proceso del por qué, esa pequeña etapa que muchas veces decimos, ay Dios, otra vez el por qué, porque empieza el niño, ¿por qué esto, mamá? ¿Por qué esto? Y todo es un por qué, que es el proceso de aprendizaje. Entonces, cuéntanos, Santiago, me encantaría escucharte qué tienes para decirnos de esta etapa. Claro que sí, Laura, pues lo que dices es muy cierto del por qué. Básicamente esta etapa empieza entre los 11, entre los 7 a los 11 años. Aquí es donde el niño comienza pues a razonar de una manera más lógica frente a eventos concretos, aprende a clasificar objetos de diferentes conjuntos y pues la mentalidad se vuelve más abierta y más lógica, como que el niño comienza a relacionar las cosas de una manera más adulta, de un pensamiento ya no tan niño como lo podíamos ver en las etapas anteriormente ya explicadas. Y la etapa que seguiría, pues frente a esta serían las etapas de operaciones formales, en donde la persona comienza ella ya razona de una manera lógica, pero lógica abstracta. Entonces ya comienza a sacar muchos puntos de vista, comienza a sacar diferentes puntos y pues ya surge lo que es el desarrollo de las hipótesis y la resolución de problemas más complejos que se pueden evidenciar. Esta etapa va desde los 11 hasta la vida adulta, es donde ya podemos evidenciar esta etapa. Ok, Santiago, realmente qué bueno escuchar eso. O sea, mira que incluso teniendo en cuenta como el orden que llevamos contándole pues a todos nuestros oyentes este proceso, nos damos cuenta que realmente si nos llega a faltar alguna etapa, si yo no veo de pronto la etapa preoperacional o sensoromotriz, pues no voy a poder tener una etapa correcta de lo que es las operaciones formales. Por ejemplo, si yo no tengo un conocimiento de mi mundo exterior, pues no voy a poder llegar a hacer la categorización o entender el porqué de una respuesta. Realmente muy interesante todo esto que estamos tratando por acá.
Bueno, también tenemos a nuestro compañero William, quien nos va a hablar pues realmente de conceptos básicos, así súper claves, que de pronto ahí nuestros oyentes tengan su cuadernito listo para tomar apunte. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son esos conceptos tan importantes que debemos de tener en cuenta de Jean Piaget? Cuéntanos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a Laura y pues a todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Les agradezco pues por esta oportunidad y poderles brindar un poco de información acerca de los conceptos claves que Piaget pues nos habla regularmente en sus textos y pues obviamente desde su inteligencia y enfoque que nos brindó. Bueno, Piaget pues como tal, él hablaba sobre 8 conceptos claves que son muy importantes y pues que son los siguientes que les voy a mencionar, en el cual pues tenemos lo que es el esquema, la estructura, la organización, la adaptación, la asimilación, también tenemos acomodación y pues como tal un equilibrio, por decirlo así. Iniciando por el esquema es como la forma de repetición y de generalizar una acción, o sea, es la forma de expresar o representar una acción, dando así una fácil adecuación del conocimiento según Piaget. Dice que pues después de este proceso adaptativo se convierte como en una operación mental remota, ¿sí? O sea, se hace consecutivamente sin tener que pensarlo o planearlo tanto. En el caso de la estructura, es pues la integración y regulación de esquemas creados mentalmente que permiten al individuo pues garantizar una adecuación al accionar, creando un nivel superior del desarrollo. Entonces, pues obviamente antes de realizar algo, siempre mentalmente estamos generando estructuras donde miramos el inicio, pues el desenlace y el final, sí, por decirlo así. Entonces, pues son como estructuras muy básicas que utilizamos como individuos en este mundo que es tan adaptativo y de diferentes entornos. En el tema de la organización, Piaget nos decía que el principio de lo especial que tenemos nosotros como individuos en la inteligencia son las etapas que nos conducen a conductas diferentes en las situaciones únicas que se nos presenten de vida. Entonces, eh, siempre que estamos en un constante entorno que cambia, ya sea en peligro, ya sea en situación de necesidad, asimismo nuestro cuerpo y nuestra mentalidad, pues se enfoca y se adapta, ¿sí? En el tema de la asimilación, tiene similitud cuando nos referimos a adaptación, pero es el método en el que el ser humano se adecua a la situación que vive por medio de información, creando una estructura adaptativa o que regula normalmente su cerebro para llevar a cabo una relación estable de su vida, ¿sí? Lo que hablamos de acomodación, por medio pues como tal de la acomodación, es como percibir todas las diferentes situaciones que suceden en su entorno y asimismo darles un manejo, por decirlo así. Nos expresaba Piaget de que somos capaces de asimilar, acomodar y de representar, ¿sí? Y ya, pues por otro medio, pues él también nos hablaba mucho sobre el criterio del equilibrio y es de mantener como un pensamiento estable y pues así pues darle conclusión o facilidad al manejar nuestras vidas. Eso normalmente eran como las estructuras de conceptos que él nos brindaba y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias pues a cada uno de ustedes por participar en este capítulo más. Gracias a cada uno de los oyentes. Aquí por último pues quisiera brindarles como una conclusión en general pues de este gran autor que realmente pues nos deja mucho que pensar y que decir, ¿no? Pues porque muy importante estas etapas del desarrollo, ¿no? Entonces, pues, realmente, pues, Piaget como tal, como lo mencionaba Juliet, pues fue un gigante en el campo de la psicología del desarrollo. Obviamente le debemos la existencia del campo actual, pues del desarrollo cognitivo infantil, sí, pues porque realmente nos habla de los procesos infantiles. Pues obviamente él también nos brinda una larga lista de conceptos, incluyendo, como nos lo mencionaba aquí nuestro compañero William, como lo de la asimilación, la acomodación, la permanencia del objeto, el egocentrismo, la conservación y el razonamiento hipotético y deductivo. Tenemos que tener en cuenta que porque él no se entra realmente en estos conceptos, porque sin estos conceptos no podríamos ni siquiera salir de la primera etapa sensorial-motriz, si no tenemos estas bases para poder continuar, ¿no? Entonces, realmente pues este Piaget también fue un genio en lo que es la observación de los niños y más que hizo este proceso pues con sus hijos, ¿no? De ponerse a analizar cómo cada uno de ellos vivía las etapas, ¿no? Pues porque cada uno las vivía de una manera diferente
Obviamente cada una de sus observaciones nos mostró de manera ingeniosa cómo podemos descubrir pues la forma en la que los niños se adaptan y actúan sobre su mundo, pues porque obviamente venimos arrojados a este mundo y buscamos es un proceso como tal de adaptación, de podernos sentir cómodos, ¿no? Entonces, obviamente, pues también nos indicó algunas cosas importantes que debemos observar pues en el desarrollo cognitivo de cada uno de los niños, como es el cambio de pensamiento pues preoperacional a pensamientos operacionales pues concretos. También pues nos mostró la manera en la que los niños necesitan ajustar sus experiencias pues a los esquemas, que son pues las estructuras cognitivas que cada niño tiene. Pues como lo decía anteriormente, pues cada niño tiene una estructura totalmente diferente. Por ejemplo, la estructura que yo conozco y los esquemas que yo utilicé de mi experiencia van a ser totalmente diferentes a los esquemas que tiene Juliet, porque la experiencia con su familia y el entorno en que creció Juliet es totalmente diferente. Sí, para contarles un poco, pues yo soy de una zona pues que es bastante de campo, entonces pues obviamente mis experiencias fueron mucho con la naturaleza. En cambio, pues de lo poco que conocí de Juliet cuando tuvimos nuestra entrevista presencial, pues me contaba ella que era pues de la ciudad de Bogotá, entonces pues obviamente nada más con eso las experiencias de crecimiento del niño pues son totalmente diferentes. Pues obviamente así también nos muestra cómo el niño busca adaptar los esquemas y las experiencias vividas. Y pues por último, pero claramente no menos importante, pues nos reveló cómo puede ocurrir el crecimiento cognitivo si el contexto es lo suficientemente estructurado como para que yo pueda permitir el paso para seguir al siguiente nivel, o sea, al nivel más grande. Entonces, obviamente esto no es menos importante, Piaget no quiere decir que aquí haya acabado sus etapas, pero realmente sí nos muestra cómo estas 4 etapas infantiles nos dan un paso gigante, pues para poder llegar a lo que somos hoy en día y pues poder desarrollar todo esto. Entonces, a ustedes muchas gracias, esperamos tenerlos en otro próximo capítulo. Muchas gracias a ustedes por participar el día de hoy, que tengan una excelente tarde y espero verlos en un capítulo más del Charladero Psicológico. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Laura. Muchas Muchas Tengan gracias. una... gracias, Laura. Gracias.